presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. La ministra Irene Moreira solicitó la entrega de forma directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, una mujer que integra organizaciones vinculadas al partido. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó a Torre Ejecutiva a la ministra para pedirle explicaciones sobre el tema. El Senado aprobó convocar al Parlamento en régimen de interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, al directorio de OCE y a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, por la crisis hídrica que vive el país. La moción fue presentada por la bancada del Frente Amplio y el miembro interpelante será Enrique Rubio. El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República confirmó que en los últimos días se sumaron 2 nuevos testimonios contra el legislador nacionalista Gustavo Penades. El estudio tiene a su cargo la representación de 4 casos contra el legislador por presuntos delitos de índole sexual. Nacional empató 2-2 en la hora con el Inter de Brasil en el Beira Río y dio un paso importante en su objetivo de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores. Diego Zabala y Fabián Noguera marcaron los goles de un equipo tricolor que estuvo 2 veces en desventaja. La Policía Federal registró la residencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en una operación relacionada con la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. Los datos de vacunación del exmandatario habrían sido manipulados para obtener el acceso a Estados Unidos. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Ya lo adelantábamos allí en títulos. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, solicitó la entrega de forma directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. Esto se conoció en horas de la tarde de hoy y generó que la jerarca fuera citada a Presidencia de la República por parte del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con quien se reunió, pero también con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por esta situación. Vamos a tener su palabra al término de lo que fue este encuentro allí en Torre Ejecutiva. Pero repasando los hechos, esta mujer que integra las organizaciones vinculadas a Cabildo Abierto no se había presentado al sorteo correspondiente, pero mediante una carta de la Secretaría de Estado pidió que se le adjudicara una vivienda en calidad de alquiler con opción a compra. A fines de 2021, el Ministerio de Vivienda abrió un llamado para realizar un sorteo de viviendas en la modalidad de alquiler con opción a compra en la calle Nueva York, esquina G. Y en julio de 2022 se realizó la adjudicación ante escribana pública. Alguien que no se había presentado a dicho llamado, sin embargo, terminó recibiendo una vivienda de 2 dormitorios en ese complejo, según informó Radio Universal y confirmó Telemundo. 2 meses después de ese proceso, la secretaria de la ministra Irene Moreira, integrante de Cabildo Abierto, envió un correo electrónico al director nacional de Vivienda pidiendo que se le entregue una vivienda a una mujer militante del partido que integra además el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca de Cabildo Abierto y trabaja en el semanario La Mañana, también vinculado a Cabildo. El texto del email, publicado por Universal, señala: es de interés de la ministra doctora Irene Moreira que el cupo reservado del complejo de Nueva York, esquina G, de 2 dormitorios, sea adjudicado a la familia integrada por MM y su hija. El 22 de septiembre de 2022 se confirmó desde la dependencia a cargo que se daba trámite a lo solicitado por la ministra. El texto, según Universal, señala: habiendo dado trámite a lo solicitado desde la Secretaría de la ministra, se entrevistó y realizó informe social a MM, la cual cumple con los requisitos para que le sea adjudicada una vivienda. Fuentes cercanas a la cúpula del ministerio señalaron que el procedimiento realizado no es ilegal ni incumple ninguna norma. Aseguraron que existe dentro de las potestades que tienen las autoridades el mantener viviendas de reserva para casos de vulnerabilidad y que en esta oportunidad lo que hizo la ministra fue llevar adelante ese proceso de presentar la solicitud por tratarse de una persona que cumplía con las características de vulnerabilidad, independientemente de la afiliación política de la mujer.
Enfatizaron que el patrocinio de la ministra no asegura la adjudicación de la vivienda, sino que debió pasar antes por los departamentos de evaluación técnica del ministerio, que fueron los que, una vez evaluados los ingresos, situaciones específicas de debilidad y conformación familiar, determinaron la adjudicación de la vivienda. Bueno, y esta situación se da en un contexto donde además se conoce la renuncia del número 3 del Ministerio de Vivienda. Hoy la ministra Irene Moreira se reunió en presidencia con el presidente Luis Lacalle Pou, con el secretario de la presidencia Álvaro Delgado, a raíz de esta situación de la vivienda otorgada de manera directa. La secretaria de Estado descartó que tuviera que ver la renuncia del jerarca, del número 3 del ministerio, como les decía, con esta situación puntual. Reconoció que hubo una adjudicación directa de esta vivienda hacia una militante de Cabildo Abierto, pero la ministra afirmó que todos los casos son analizados por los técnicos de la Secretaría de Estado. Bueno, realmente vinimos a conversar, hemos mantenido contacto con el secretario de Presidencia, que entendimos que era conveniente venir, traer toda la documentación que tengo aquí en mi poder, justamente para conversar tanto con el presidente como con el secretario general. Ustedes saben que siempre yo dije que era un ministerio de puertas abiertas, un ministerio que está siempre en contacto con la gente, en contacto con la ciudadanía, con todos los más necesitados sobre todo. Muchos de ustedes me acompañaron en el día de ayer, por ejemplo, en Florida, donde vieron que estuve continuamente recibiendo cartas, pedidos, hemos recibido desde puerta de entrada del propio ministerio, hemos recibido de legisladores, porque un poco de eso también es la función de ese gestor público que es el legislador. Hemos recibido pedidos de legisladores de la coalición, también pedidos de legisladores de la oposición. A todos ellos hemos mantenido contacto, hemos visto estudiar cada caso. Lo importante aquí, que una vez que recibo esa documentación, nosotros mandamos a nuestros técnicos. Hay un procedimiento que lamentablemente, si me pueden alcanzar el expediente, pueden mostrar que es un expediente largo, es un expediente de más de 80 fojas, un expediente que se estudió más de 6 meses, es decir, hay un procedimiento. Yo entrego esa documentación, pasan por los técnicos del ministerio, pasan por todos los sectores, las direcciones que hay que estudiar, y son los técnicos que me dicen si corresponde o no corresponde darle una vivienda a esa ciudadana, en este caso. En esta oportunidad... Ciudadana que es militante de Cabildo Abierto. Ciudadana que es militante de Cabildo Abierto. Y porque si cumplen las condiciones no le tengo que dar. ¿Pero no se tiene que anotar a un sorteo? ¿No hay sorteo para eso? Digo, si viene un militante de Frente Amplio, como ha venido, porque si es del Frente Amplio no le tengo que dar, digo, acá yo no miro si es o no de qué partido. Como los técnicos tampoco sé de qué partido son los que van a estudiar ese caso. Acá lo importante... Es más la asignación directa y no por sorteo. Si me dejan terminar, les agradezco. Acá lo importante es que hay un estudio, hay una evaluación si corresponde o no con los requisitos que tiene el Ministerio para así otorgar. En este caso concreto es una familia monoparental, una familia donde hay una mujer jefa de familia, una familia donde hay un menor a cargo, una niña concretamente. Digo, esos son todos los requisitos. Obviamente, digo, estamos trabajando para la gente y ahí vamos a seguir trabajando. Se anotaron más de 200 personas. A través de su secretaría que se le adjudicara, porque esto es lo que surgió en primer. ¿Se le adjudicó directamente por pedido suyo? No, te reitero cuál es el procedimiento, un procedimiento que está establecido y no solamente en esta administración, no es el primer caso, se han dado en esta y en anteriores administraciones. Una vez recibida la solicitud, te digo, por todas las vías, puerta de ingreso al ministerio, de acceso al ministerio, a través de los legisladores, a través de mail, de WhatsApp, de lo que sea, se recibe y hace el expediente y se empieza el estudio por parte de los técnicos del ministerio. Yo lo que hago directamente es presentar para que se realice el estudio. Y allí hacen todos los estudios. No, lo que dice es que obviamente que tengo la intención de que se estudie ese pedido. Ministra, recibo en el día de ayer tus compañeros, a ti no recuerdo, pero sé que tus compañeros estuvieron en Florida, recibí solicitudes varias. Digo, y bueno, es eso, digo, estamos continuamente hablando. ¿Es habitual que usted intervenga en los procedimientos para adjudicar viviendas? Es habitual que yo reciba la solicitud. Yo estoy recibiendo permanentemente solicitud. Voy en la calle y me están entregando. Digo, la situación es esa. Yo no es que diga, lo firmo.
tenía el expediente acá a mano, si no te hubiera mostrado, que es un expediente, ya te digo, de 80 hojas, que yo inicio el trámite y después no tengo más nada que ver. Es los técnicos que van a evaluar si corresponde o no, si cumple con todos los requisitos que solicita el Ministerio. ¿Gabriela Albornoz tuvo algo que ver con eso? No, en absoluto. No, niego rotundamente. Inclusive el propio Gabriela Albornoz, a quien agradezco todos los aportes y toda la colaboración que realizó en estos 3 años. Tú sabes que estuve viajando la semana pasada, estuve en Polonia, justamente por una reunión de vivienda. Él ya me había manifestado que, bueno, estamos en la mitad del camino, que ya había cumplido su etapa, que entendía que ya había que dejar el ministerio, y el lunes me entregó. No tiene nada que ver en absoluto. Y ya te digo, él mismo hizo una declaración. ¿Qué comentario le hizo el secretario de Presidencia respecto de esta situación? Nada, entienden perfectamente. Le mostré la documentación, le mostré todo el expediente de esta ciudadana. Pero no, me parece bueno justamente lo que nosotros quisimos era hablar personalmente, no tengo nada que ocultar, venir, hablar, mirar a los ojos, decir, lo planteé, y bueno, y ahora venir a decir con ustedes. Sé que el Ministerio vamos a hacer un comunicado de prensa, que creo que ya le han enterado a ustedes. La idea es justamente, vamos a hacer en la página web del Ministerio, va a ser la comunicación, así que bueno, era eso. No, ministra, la duda es por qué dentro de todas las personas que cumplían los requisitos, ¿por qué ella? Porque esto hubo un sorteo de entre 200, más de 200 personas y para 12. ¿Por qué a ella sí y a otras que reunían las condiciones no? Pero es que hay un cupo, como te estoy diciendo, que es de reserva mío, y muchas veces ni siquiera lo he usado. De reserva del ministro. Ni siquiera lo he usado, sí, pero para casos concretos. Fíjate que nosotros tenemos casos, por ejemplo, de la justicia que nos piden, ya sea por una acción de amparo, ya sea por testigo protegido. Tenemos casos, por ejemplo, cuando surge enfermedades, a veces por menores, que tenemos que concederla. Entonces siempre hay uno que se reserva, y si no hay nada, se entrega para que vuelva. Entonces, ahí está, fue una reserva que usted tenía a disposición y se la otorgó. Pero digo, si cumple las condiciones, ¿cumplía las condiciones? Cumplía. Bien, esta fue la rueda de prensa que dio la ministra Irene Moreira al término de este encuentro con el secretario de la Presidencia, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Agreguemos, antes de cambiar de tema, que ya el Frente Amplio a nivel político decidió convocarla a la secretaria de Estado a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores para que dé explicaciones por este caso en particular. Nos vamos a otros asuntos. Les contamos ahora que otros 2 menores de edad declararon haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, y ya son 4 los casos denunciados. Los menores dieron su testimonio ante la fiscal de delitos sexuales, Alicia Guione, quien investiga de oficio las denuncias contra el legislador. El consultorio jurídico del Audilar sumó 2 nuevas denuncias contra el senador nacionalista Gustavo Penades en el marco de la causa de retribución a cambio de sexo con menores de edad. Muy recientemente se sumaron 2 víctimas más, menores de edad, y ya han declarado en fiscalía. Eso es lo que les puedo dar de novedades, porque como ustedes ya saben, hablo solamente de las víctimas que el consultorio defiende. El consultorio ya tiene 4 denuncias, ¿le consta que haya alguna más? Como te decía, hay bastantes actuaciones, sí hay más víctimas, pero no voy a dar más detalles. La abogada indicó que las 2 nuevas víctimas son de casos recientes. Las 2 nuevas víctimas son recientes. Relativamente recientes. Hay reiteración en lo que desde la criminología se denomina modus operandi, la forma de proceder. Los relatos son bastante coincidentes en general. Suárez afirmó que puede haber más víctimas fuera de los 4 casos que atiende el consultorio. Vamos a seguir adelante con más información. Se realizó en esta jornada una nueva audiencia de la denominada Operación Océano, con el objetivo de que cada una de las partes categoricen lo que son las pruebas a presentar en el futuro juicio. Por esta causa, recordemos, 9 hombres acordaron con la Fiscalía en un proceso abreviado, 13 fueron sobreseídos y hay 11 que irán a juicio oral. La denominada Operación Océano tuvo este miércoles una nueva audiencia judicial. Se trató de un control de acusación, instancia que sucede previo a lo que será el juicio. Durante la audiencia se discutió qué pruebas sí y qué pruebas no serán tomadas en el caso para el comienzo del juicio.
Operación Océano se inició en 2019 y tuvo una treintena de indagados. 9 ya tienen condena con proceso abreviado. 13 personas en tanto fueron sobreseídas y otras 11 irán a juicio. Como dijimos, la etapa intermedia, ese es el nombre real, que es la previa a ingresar al juicio. Es muy importante porque se depura tanto estos aspectos que hablábamos antes como los probatorios para poder llegar al juicio de la mejor manera posible. En la audiencia de este miércoles se discutieron aspectos formales sobre las pruebas que ingresarán al juicio. La audiencia tendrá más sesiones en los próximos días. Esta etapa es para eso, la posibilidad de reformular, aclarar, corre para cualquiera de los sujetos del proceso, así que realizada alguna objeción en cuanto a un aspecto formal, tanto se hicieron respecto de las contestaciones como se planteó respecto de la acusación, y allí se fue resolviendo a qué se hacía lugar y a qué no, y en caso que se haga lugar a esa objeción, no es que no se admite el acto, se da un plazo, a veces se logra hacer en el momento para que se reformule lo que haya quedado poco claro o con poco desarrollo. Seguimos adelante con más información. Les contamos ahora que un hombre de 33 años fue condenado por abuso sexual, entre otros delitos, esto en el norte del territorio nacional. Fue condenado mediante proceso abreviado a la pena de 6 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. El joven de 22 años venía con su moto circulando por la avenida Luis Valleverres y al llegar a la altura con Camino Sosa, perdió el dominio de la moto y terminó chocando contra el muro de una cuneta. Producto del siniestro, el joven falleció en el lugar. Hasta esa zona de Paso de la Arena fue policía científica que comenzó a trabajar en la escena para determinar cuál fue la causa del siniestro. Además, un equipo de investigaciones de la zona 4 de la Policía de Montevideo trabajó en el lugar y comenzó a recolectar testimonio de testigos. Según indicaron fuentes del caso a Telemundo, la hipótesis de la policía, en base a los testimonios que recabaron, es que el joven de 22 años venía huyendo de una moto de alta cilindrada donde viajaban 2 personas que intentaron rapiñar al joven de 22 años y que en su intento de huida terminó chocando y perdiendo la vida. La policía trabaja con esa hipótesis y busca determinar si realmente se trató de un intento de rapiña que terminó con el joven fallecido. Para eso, será clave conseguir imágenes de lo ocurrido y también esperar por las pericias que realizó en el lugar Policía Científica. Ya vamos a estar con la información que les anunciábamos en instantes nada más. Este caso tiene que ver con algo que ocurrió aquí en la capital del país, donde un joven de 22 años falleció luego de ser víctima de un intento de rapiña en Paso de la Arena. Más noticias. Funcionarios de la aduana de Río Branco, así en el departamento de Cerro Largo, incautaron mercadería de contrabando valuada en 1.600.000 pesos. Por el momento, debo decir, no hay personas detenidas por esta situación. El procedimiento se realizó en un local comercial que gira en el ramo de almacén y se originó como consecuencia de la denuncia presentada ante autoridades aduaneras por otro comerciante del lugar. Se procedió a la fiscalización correspondiente, tarea para la que se contó con la colaboración especial de la Unidad Investigativa 2, dependiente del Comando Jefatorial, Grupo de Respuesta Táctica y otros efectivos. Se pudo constatar la existencia de una cantidad importante de mercadería, todo de procedencia brasileña, comestibles, producto de limpieza, bebidas y cigarrillos, por un monto que supera el 1.600.000 pesos. Tras la incautación, se dio intervención a la justicia. El Ministerio Público de Río Branco ordenó que todo lo incautado quedara en depósito de retenciones judiciales a la espera del destino legal que se decretará oportunamente. Por el momento, no hay personas privadas de su libertad. La policía logró desbaratar una organización que estafó a decenas de personas con la compra-venta de terrenos en la Costa de Oro. Una escribana que trabajaba en la Intendencia de Canelones participó activamente de esta organización. Una investigación del personal de crimen organizado derivó este miércoles en varios allanamientos a lo largo de toda la Costa de Oro para capturar a los integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a personas a los que les vendían derechos posesorios de terrenos de forma irregular. Para esa maniobra era clave la participación de una escribana de la Intendencia de Canelones que se desempeñaba en el registro civil de Paso Carrasco. La funcionaria accedía a los datos de los padrones y elegía aquellos que acumulaban varios años de deuda con la comuna.
A espaldas de sus dueños, el grupo comercializaba esos terrenos y entregaba papeles falsos a sus clientes para engañarlos y así pasar la transacción como una legal. En los papeles para la transacción hacían pasar como dueños originales del predio que estaba a la venta a distintos integrantes de la organización cuando eso era falso. Además participaban como intermediarios para facilitar la construcción de viviendas en esos terrenos. Otra escribana y abogada también participó de la maniobra, así como la propietaria de una inmobiliaria en el balneario San Luis. Junto a otras 5 personas, suman en total 8 detenidos que a esta hora están a disposición de la fiscal Tania Vidal, quien en las últimas horas evalúa los pasos a seguir. Fuentes de la investigación dijeron que las primeras estafas datan del año 2019 y fueron en todos los balnearios de la Costa de Oro. Entre los detenidos figura también una persona con antecedentes por homicidio, hurto, violencia doméstica y lesiones personales. Vamos a retomar ahora la información política por un momento. Nos vamos al Parlamento Nacional porque el Senado aprobó, a pedido del Frente Amplio, interpelar a los ministros de Ambiente y también de Salud y también convocar a las autoridades de OCE por el déficit hídrico que afecta a nuestro país. El miembro interpelante será el senador Enrique Rubio. Los convocados son el ministro de Ambiente, la ministra de Salud Pública y con ellos las autoridades de OCE. Por los problemas de calidad y de disponibilidad de agua potable. En la oposición afirman que la situación es consecuencia de la sequía, pero no solamente de la sequía. A nuestro juicio también es producto de un conjunto de decisiones que se adoptaron, que las veremos en el momento de la concurrencia de los ministros. Y queremos fundamentalmente saber cuál es el plan de contingencia que ha manifestado que tiene las autoridades de OCE en caso de que no haya lluvias. Agregan que puede haber responsabilidades políticas por decisiones efectuadas como no efectuadas. Acá hubo muchos errores de gestión, a nuestro juicio, de gestión, precedidos de errores de inversión. Y aparte de eso se dio este fenómeno, se da este fenómeno climático indeseable que ojalá termine rápidamente. Votaron a favor del llamado senadores de la oposición y también del oficialismo. Si hay algo en lo que el gobierno se ha destacado es en resolver o en intentar resolver el tema del abastecimiento de la zona metropolitana a través del Plan Neptuno. Y imaginamos que no puede ser una interpelación en donde se nos eche las culpas porque no llueve. El Senado dio sanción definitiva en la jornada de hoy a lo que es el proyecto de ley de corresponsabilidad de la crianza, más conocido como tenencia compartida. La Cámara de Representantes lo había aprobado el pasado 20 de abril con modificaciones que debieron ser ratificadas en la Cámara Alta. La ley fue aprobada con el respaldo de 17 votos a favor de los senadores del oficialismo. Como habían adelantado, los legisladores del Frente Amplio rechazaron la propuesta y estuvieron en contra en la votación nominal. La iniciativa se aprobó con las modificaciones que se habían introducido en la Cámara de Diputados que se acordaron luego de meses de negociación. La nueva norma consagra el principio de corresponsabilidad de la crianza. El texto indica que los dos progenitores tienen derechos y obligaciones comunes, estén separados o no. Al Código de la Niñez y la Adolescencia se añadió este concepto que establece la obligación de los padres de estar involucrados con los menores. Esta ley también establece que, si hay un desacuerdo entre los progenitores, debe interceder un juez de familia que tiene que velar por los intereses del menor. El artículo más polémico de la tenencia establece cómo debe ser la crianza de los menores si se presenta una denuncia por presunto abuso contra uno de los progenitores. En estos casos, un juzgado de urgencia debe designar un defensor para el menor. Se puede determinar medidas cautelares, pero se debe procurar no afectar al régimen de tenencia o visitas ya establecido. Esto aplica, salvo en los casos en los que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente. Esta aclaración se alcanzó luego de varias idas y vueltas a la interna de la coalición, donde llegó a estar en duda la posibilidad de alcanzar con los votos suficientes para aprobar el proyecto. Yo creo que la Cámara de Diputados aclaró
ordenó, dio más garantías, separó en distintas etapas y dio muchas más garantías todavía para los niños. Esto es una buena noticia para las familias. La norma es rechazada por el Frente Amplio, que considera que afecta a los derechos de los menores. La bancada aseguró que fue un día triste en el Parlamento. Es un retroceso muy grande y yo recién lo decía en el Pleno, es decir, yo creo que la unanimidad de la academia, la unanimidad de las cátedras y de las organizaciones de la sociedad civil no están de acuerdo con este proyecto. Entonces me parece que es un retroceso. Lo que hay que discutir acá, desgraciadamente, existen muchas situaciones de violencia hacia la niñez y lo que tendríamos que estar discutiendo es eso, y acá apenas no se está discutiendo eso. La ley también incluye un agravante por la simulación de delito para aplicar en los casos en que se corrobore que se presentó una denuncia falsa. En este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973 y en este contexto el Frente Amplio propuso un proyecto de ley para que se declaren feriados laborables los días 20 de mayo y 30 de noviembre. El proyecto es para agregar 2 fechas patrias este año. Una el 20 de mayo, Día de la Marcha del Silencio, en memoria de los detenidos desaparecidos, y otra el 30 de noviembre, por el triunfo del no en el plebiscito de 1980. Esos días que son de alguna forma emblemáticos en la lucha por tratar de tener memoria como pueblo y contra la dictadura nunca más, dado que este año se cumplen los 50 años de golpe de Estado, fueran declarados feriados laborables. Los feriados laborables serían solamente este año. En adelante, el proyecto establece que sean fechas conmemoradas con jornadas recordatorias de diferentes características en los centros de enseñanza, instituciones relacionadas con derechos humanos, culturales y en el Parlamento. Bancadas del oficialismo adelantaron posición contraria al proyecto, según dijo la senadora. Vamos a cambiar ahora de tema. Autoridades del CODICEN recibieron este miércoles a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria por el conflicto en el IABA. Emiliano Mandasen, dirigente de ADES Montevideo, pero también de FENAPES, dijo que se confirmó el dinero para la infraestructura necesaria en el IABA y además hubo avances en lo que son estos diálogos que mantuvieron con las autoridades. Las autoridades de CODICEN mantuvieron una reunión con representantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria para dialogar respecto de la situación edilicia del IABA y la del director del instituto. Se confirmó que hay una determinada cantidad de dinero para infraestructura en el IABA que está en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros dijimos que bienvenido sea, pero que eso requiere aún más inyección presupuestal y que vamos a seguir presentando situaciones de liceos que venimos recabando. Además, aseguró que ya hay avances en la reparación del ascensor. Mandasen también dijo que la administración se comprometió a presentar propuestas que revoquen la circular del 79 respecto a directores, subdirectores y adscriptos y que una vez que suceda la analizarán y presentarán una contrapropuesta para la negociación colectiva. Hay un reconocimiento de que se tiene que pedir celeridad a la Dirección General de Enseñanza Secundaria que se expida respecto a la presentación del recurso de revocación y jerárquico que presentó el director en tiempo y forma. Esperemos que eso se dé a la brevedad en los próximos días para que de alguna manera se analice la situación del director y este pueda volver. También planteamos claramente que no se puede decir públicamente, como dijo la directora de secundaria, que se están investigando docentes, que si hay una investigación a docentes no se manifiesta de esa manera, es irregular, y que si hay una investigación administrativa en el IABA que trascienda la situación del director hay que transparentarla. El dirigente de FENAPES también aseguró que las autoridades se comprometieron a seguir trabajando en recomponer el clima institucional en el IABA, ya que los docentes sienten que hay una intervención y remarcó que el retorno del director es un elemento fundamental para conseguirlo. Vamos a retomar un tema del cual se ha hablado en la pasada jornada y que surgió en el acto del 1 de mayo del PIT-CNT. Alberto Baroffio, abogado y especialista en temas de contenciosos laborales y de seguridad social, habló cómo podría aplicarse lo que es la reducción de la jornada laboral precisamente aquí en el Uruguay. El especialista entiende que es clave el componente productividad para mantener lo que es el equilibrio y que Uruguay sea competitivo.
Para reducir la jornada laboral no hay una solución simplista, dijo el especialista de CPA Ferrer. Sin embargo, explicó que ya hay experiencias de acuerdos en los que se hizo con convenios de productividad por empresa, en los que se plantean objetivos a cumplir. Para mantener el equilibrio y que Uruguay sea competitivo necesita, sí, tener una productividad que se mantenga en los niveles actuales, porque si no, somos un país muy costoso con respecto a otros de la región, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué rubros están más cerca de lograr esa posibilidad o por lo menos analizarla seriamente? En el sector salud existe ya una reducción, en la construcción se ha logrado también una reducción de la jornada, y como te comentaba, en el sector metalúrgico y en la industria química hay empresas específicamente que están muy avanzadas en ese camino. Es más difícil en sectores de servicios o de comercio porque no es tan sencillo poder lograr esa medición, o en donde se necesita en definitiva estar abierto al público en definitiva, ¿no? Hay otros modelos para reducir la jornada laboral. El de Bélgica, por ejemplo, ha dado resultado y ha permitido mejorar el empleo. Es un acuerdo de redistribución de horas, por el cual hacen 40 horas semanales cumpliendo 10 horas durante 4 días. Además, pueden compensar una semana respecto a otra. Eso permite compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Por ejemplo, si uno es de padres divorciados y tiene un hijo, se puede trabajar, por ejemplo, la semana que tiene el hijo 30 horas en la semana, y en la semana siguiente la compensa y trabaja 50 horas para recuperar las 40 totales. Vamos a seguir adelante con otros temas. La pérdida de exportaciones de soja será de más de $1.000 millones por la sequía. Si bien la soja es el producto más afectado, las consecuencias abarcarán a la mayoría de los rubros. Las pérdidas en productos agropecuarios de exportación van a ser muy elevadas este año, en particular por el impacto de la sequía, que en algunos casos pueden llevar varias temporadas en remontarse, pero también por una menor demanda de algunos productos, como es el caso de la carne, en mercados como China. Las exportaciones de soja en el primer cuatrimestre de este año fueron de $89 millones nada más, comparado con el año anterior, que eran 288, 290 millones de dólares. Es una caída muy importante, del 70%. Para adelante esta zafra ya sabemos que va a tener una pérdida muy grande, mucha área que no se va a cosechar o que no se está cosechando. Lo que se está cosechando tiene rendimientos bajos, y nosotros habíamos estimado hace unos meses que la pérdida de ingresos por menores exportaciones de soja iban a ser algo más de $1.000 millones. Quizás pueden llegar a superar ese número, pero bueno, sí va a ser muy difícil. Pero el impacto no solo se queda en la soja. Casi todos los rubros agroexportables han tenido caída, a no ser de la celulosa, que este año además va a tener, ya empezó a procesar ahora la tercer planta de celulosa, entonces este año va a crecer en eso. La madera cayó la exportación de ganado en pie, la miel tuvo una caída muy importante, también la fruta cítrica. En casi todos los rubros agroexportables han presentado caída, efecto de la sequía y de que los precios no han sido tan buenos tampoco en muchos de los rubros. Y en esa línea se inscribe la carne. En las exportaciones de carne también, el año pasado fue un año récord de exportaciones de carne. Este año, en el primer cuatrimestre, vamos un 30% menos. La faena ha disminuido, mientras que los precios se mantienen estables. Pero bueno, la principal problema o coyuntura que tenemos es una menor demanda de China, que es nuestro principal destino de exportación de carne bovina. Entonces, ahora hay anuncios de que China puede volver a demandar, pero bueno, todavía tenemos menor demanda de ese país. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.80 a la compra, 40.20 a la venta. Euro 40.78, 45.72. Real 701.881. Peso argentino 005.035. Unidad indexada 5.7766. Unidad reajustable 1.586.04. Señores, ¿cómo les fue a Nacional esta noche por Copa Libertadores? Jugó en Brasil, les vamos a contar en instantes nada más el detalle de este partido que finalmente fue empate para los tricolores. Vendremos también con el repaso de las otras copas, Libertadores para los equipos uruguayos, también Sudamericana. Mañana estará jugando Peñarol, llega el capítulo internacional, entre otros asuntos.
Con Conacrem Light, queso a toda hora. El nuevo queso crema light de Conaprole. Suave y liviano, perfecto para todas tus comidas. Es hora de probarlo. Conacrem Light de Conaprole. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. ¿Necesitas efectivo? Tuviste un gasto imprevisto. ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿eh? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Ya comenzó el censo digital y podés hacerlo desde censo2023.uy. Se completa un único cuestionario por hogar con los datos de todos sus integrantes. Es fácil, rápido y seguro. Y podés hacerlo en el momento y lugar que prefieras. Tus datos están protegidos por el secreto estadístico establecido en la Ley 16.616. Es muy importante para vos, para tu gente y para nuestro país. Al terminar el cuestionario, obtendrás un código de finalización que le presentarás al censista cuando visite tu vivienda. ¡Contamos contigo! Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. Nos metemos en lo que tiene que ver con la información del deporte. Vamos a ir a lo que ocurrió esta noche en Brasil. Allí Nacional empató 2-2 en la hora con el Internacional de Porto Alegre. Llegó a 7 puntos en el grupo B de la Libertadores. Diego Zavala y Fabián Noguera convirtieron para los tricolores. Y todo comenzó de esta manera cuando el argentino Gabriel Mercado de cabeza anota el primer gol del partido. Iban 11 minutos, 11 minutos, amanecer del encuentro y la pérdida de marca en ese córner, además, en una jugada de pelota quieta que determina el gol de Mercado. Pero Nacional salió a buscar, salió a jugar y esa pelota que recupera Zavala termina siendo decisiva para el gol del propio Zavala. Un golazo, porque es él el que sale a buscar, después encuentra unas buenas combinaciones, incluso con Ramírez, que le da lugar para que busque el tiro, y él mismo es el que yotea ahí pegadito al palo para anotar el 1-1 a los 39 minutos. Segundo tiempo, y era muy difícil, ya le habían anulado por VAR, bien anulado, un gol al Inter, y llega Carlitos de Pena para marcar el 2-1. Carlitos que, claro, como dice Rodrigo, con la inexorable ley del ex, que no lo grita, por respeto a su pasado. Carlos de Pena y el 2-1 y se iba el encuentro. Era muy difícil llegar. Sin embargo, hay una situación en Nacional que determina que sobre el final del partido, ya en los descuentos, sea Polenta quien controla con zurda
levanta de derecha y aparece Noguera, el argentino, para zambullirse al gol, marcar el empate de Nacional y determinar que siga primero Nacional. En este caso llega a 7 puntos, sigue sin perder en Copa Libertadores a nivel internacional, queda con 5 el Inter. Hay que ver lo que pasa con el DIM, que tiene 3, y Metropolitanos de Venezuela, que no ha logrado sumar y que estarán jugando esta noche a las 23 horas. Bueno, y entre tanto Peñarol ya está en Argentina, en Buenos Aires, para enfrentar mañana Defensa y Justicia a partir de las 21 horas por Copa Sudamericana. Peñarol está en Buenos Aires para enfrentar este jueves a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El plantel aurinegro viajó en ómnibus hasta Colonia y arribó a Buenos Aires sobre las 18 horas. La principal novedad en la nómina de viajeros es que Carlos Sánchez, quien salió sentido por una contractura el viernes ante Fénix, y Leonardo Coelho, quien sufrió un desgarro y jugó su último encuentro ante América Mineiro, no forman parte de la delegación. Alfredo Arias deberá retocar el equipo, ya que el Pato venía jugando como titular y en su lugar seguramente será ocupado por Rodrigo Saravia. Además, no se descarta que pueda retocar la ofensiva, que en este encuentro Abel Hernández arranque el partido desde el banco y Nicolás Rossi se meta en el 11. El encuentro definitorio para Peñarol comenzará a las 21 y tendrá el arbitraje del venezolano José Argote. Volvemos a hablar de la Copa Libertadores porque Liverpool empató 2-2 con Argentinos Juniors en el Estadio Centenario. El Estadio Centenario abrió las puertas para el tercer partido de Liverpool a nivel de la Copa Libertadores versión 2023, enfrentando a Argentinos Juniors, que llegaba con 2 victorias, las 2 producidas por el uruguayo Javier Cabrera. El primer gol del partido llegó sobre el final de la primera parte. Lo hace González Metilli para Argentinos Juniors en una jugada empezada precisamente por el uruguayo Cabrera. Remata Ábalos, lo mata de un pelotazo al arquero Britos y en el rebote aparece González Metilli para poner el primer gol del bicho y así mandar el partido al intervalo con victoria para Argentinos Juniors. En el arranque del complemento y con algunos cambios que hizo Jorge Baba, este centro de Alan Medina termina en la cabeza de Rubén Bentancur y el salteño termina venciendo al arquero Lancilota para el empate de Liverpool. Penal de Izquierdo, mano en el área de Liverpool y a los 15 minutos del segundo tiempo, la mano revisada por el árbitro boliviano Ivo Méndez termina sancionando la pena capital que el zaguero Miguel Torrent termina transformando en gol para poner otra vez a los de la Paternal arriba en el tanteador en la noche fría de mayo en el Estadio Centenario. Pero Rubén Bentancur aprovecha esta desinteligencia de los 2 zagueros de Argentinos Juniors. A los 30 minutos del complemento, tira cruzado, vence nuevamente a Lancilota y decreta el 2-2 final en el Estadio Centenario. Quedaría una roja en el final para Lucas Villalba por esta falta sobre la raya de la Tribuna América. Liverpool y Argentinos igualaron 2-2. El próximo partido para los dirigidos por Jorge Baba será el 24 de mayo, cuando esté enfrentando al conjunto de Independiente del Valle, también en Montevideo. Danubio, entre tanto, empató 1-1 ante Huracán de Argentina por Copa Sudamericana. Empate de Danubio como visitante ante Huracán de Parque Patricios en el estadio Tomás Ducó por la tercera fecha de grupos de Sudamericana. Danubio impuso condiciones de arranque en el partido y tuvo esta jugada de Leandro Sosa que remató y se fue muy cerca del ángulo. A los 23 Rafael Haller la agarró de aire, con el empeine puso la pelota contra el palo y ventaja para la franja que sorprendía y pasaba a ganar 1-0. El empate para el Globo llegó a los 68, jugada que inicia de un tiro de esquina y tras un despeje que no fue total de la defensa de Danubio, la pelota le quedó a Joaquín Novillo que definió antes que Pique. A los pocos minutos Danubio volvió a tener una chance para ampliar la ventaja, pero el cabezazo con Pique incluido de Guillermo May se fue por arriba. Empate que le sirve a Danubio, que llegó a 4 puntos y está igual que Huracán en la punta, en un grupo que pinta para muy parejo. Vamos al repaso de la información internacional, lo más destacado de las últimas horas. Rusia acusó a Ucrania de haber intentado asesinar al presidente Vladimir Putin con drones.
Rusia aseguró este miércoles que frustró una tentativa de asesinar al presidente Vladimir Putin con drones enviados por Ucrania, que negó cualquier implicancia en ese hecho y reportó un bombardeo masivo ruso con numerosas víctimas en la región de Jersón. Anoche, el régimen de Kiev intentó golpear al Kremlin en el centro de Moscú con 2 drones que quedaron fuera de servicio gracias a sistemas de radar de guerra electrónica, indicó la presidencia rusa. Consideramos esas acciones como un intento de acción terrorista y un atentado contra la vida del presidente, afirmó el Kremlin, añadiendo que Rusia se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere apropiado. Por la noche, la justicia rusa anunció la apertura de una investigación por terrorismo en relación con una tentativa de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin, mientras que el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, abogó por la eliminación física del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky, por su parte, negó cualquier implicancia de su país en el incidente. We don't attack Putin. No atacamos a Putin ni a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio, donde defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. Enough weapons for this. Atacar al presidente ruso será una tarea de los tribunales, agregó Zelensky desde Helsinki, tras participar como invitado en una cumbre de 5 países nórdicos. Las acusaciones rusas se producen después de varios actos de sabotaje y de ataques con drones en los últimos días contra zonas de Rusia próximas a la frontera ucraniana. Estos ataques tienen lugar en momentos en que Kiev asegura que está culminando los preparativos de una contraofensiva para reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país. Más información internacional. La Policía Federal de Brasil registró la residencia del expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación por certificados falsos de vacunación anti-COVID. La policía allanó la casa de Jair Bolsonaro en Brasilia y confiscó su celular. Así lo confirmó este miércoles el expresidente brasileño mientras se desarrolla una investigación sobre acusaciones de que falsificó su certificado de vacunación contra el coronavirus. Nunca me pidieron el certificado de vacunación en ningún sitio. No hay ninguna adulteración de mi parte. No me vacuné y punto. Nunca lo he negado. Sin mencionar a Bolsonaro, la Policía Federal explicó en un comunicado que había realizado un total de 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro, dirigidos contra una asociación criminal sospechosa de insertar datos falsos de vacunación en los sistemas públicos de salud. Y agregó que la supuesta falsificación permitió a personas emitir los respectivos certificados de vacunas y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas. Tras ser derrotado en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, Bolsonaro viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, 2 días antes de la toma de posesión de su sucesor Luis Ignacio Lula da Silva. El certificado de vacunación era obligatorio para entrar a ese país, una medida que se levantará el próximo 11 de mayo. En otros temas del panorama internacional, 8 niños y un guardia de una escuela primaria en Serbia fueron asesinados por un alumno de 14 años que fue detenido. 8 estudiantes y un guardia de la escuela primaria murieron a tiros y otros 6 alumnos y su profesora fueron heridos por un estudiante que fue detenido por la policía. Los lesionados fueron hospitalizados. La profesora está en estado grave. El autor de los disparos es un alumno de 14 años que fue encontrado en el patio del centro educativo, donde encontraron una mochila con un arma y botellas con líquido inflamable en su interior. El detenido, según los compañeros de clase, había acudido el día anterior a una fiesta de cumpleaños, donde se habría comportado con aparente normalidad. El tirador primero disparó a la profesora y luego a los niños. El presidente del municipio de Brakar declaró a la prensa que el guardia quiso impedir esta tragedia. Los tiroteos masivos en Serbia y en toda la región de los Balcanes son extremadamente raros y no se han registrado ninguno en las escuelas en los últimos años. Señores, vamos a retomar una información que les comentábamos hoy más temprano. Nos vamos a ir al norte del país, donde un hombre de 33 años fue condenado por abuso sexual, entre otros delitos. Esto ocurrió en el departamento de Artigas. La fiscal departamental de Artigas, Sabrina Mazzaferro, logró la condena mediante proceso abreviado de un hombre de 33 años como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica
reiterados delitos de abuso sexual y violación y reiterados delitos de fabricación o producción de material pornográfico con menores de edad, cumplirá una pena de 6 años de prisión. De acuerdo a lo que informó la Fiscalía, en 2016, el ahora condenado oriundo de Artigas comenzó una relación con la víctima de 14 años de edad. Durante los 6 años que duró esa relación, la pareja convivió y fue en ese contexto que el adolescente padeció violencia sexual, verbal, física y psicológica. En tanto, a partir de 2020, el hombre entró en contacto con una vecina, otra adolescente de 14 años, a la que le pedía fotos y videos de contenido sexual. También abusó sexualmente de ella y filmó esos abusos para fabricar material pornográfico que almacenó hasta su detención el pasado 26 de abril. Además de la privación de libertad, al condenado se le impuso la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, así como el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud o cualquiera en la que esté en contacto con niños y adolescentes. También deberá reparar patrimonialmente a las víctimas con la suma de 12 ingresos mensuales o, en su defecto, 12 salarios mínimos. Vamos a cambiar ahora de tema. Antes de la pausa les contamos que el INAU prevé inaugurar entre 15 y 20 centros CAIF antes de que finalice este año. 14 serían en Montevideo, 13 está previsto en el interior de nuestro país. En el día de hoy fue inaugurado uno aquí en Montevideo, en la capital, denominado El Nido, que brinda asistencia a más de un centenar de niños. El Centro CAIF El Nido funciona desde 2021 y está ubicado en el complejo Centenario 4. Allí asisten actualmente 108 niños de 0 a 3 años. Este miércoles se realizó la inauguración oficial del CAIF. Pablo Abdala, presidente del INAU, destacó la importancia de los centros CAIF para la educación de los niños. Son bastante más que una guardería. Aquí no vienen los niños de 0 a 4, en este caso de 0 a 3, simplemente a ser atendidos mientras los padres trabajan. También se cumple esa función, pero los niños reciben apoyo en todo lo que concierne a su desarrollo físico, emocional, cognitivo. Según Abdala, el hecho de que los CAIF formen parte de una política extendida en el tiempo ha sido acertado y remarcó que todo el país debería estar orgulloso de eso. Estamos en este momento con 40 centros de estas características en construcción y en proceso de apertura para este año 2023. Estamos en el proceso de construcción de más de 70 salas móviles para ampliar centros CAIF que ya funcionan, muchas de las cuales ya están concluidas y otras que van a estarlo en los próximos meses. De manera que creo que esto no debe detenerse porque es la inversión con tasa de retorno social más alta que se puede llegar a concebir. El Nido es gestionado por la organización Juventud para Cristo y atiende a niños tanto del complejo Centenario 4 como de otros lugares cercanos. Allí los niños reciben alimentación, juegan, descansan, tienen espacio de recreación, entre otras actividades. Nosotros ya hemos estado trabajando más de un año con los niños y hoy tenemos la inauguración o la ceremonia de inauguración formal del mismo. Además, algunas madres contaron la experiencia de pertenecer al Nido. ¿Tu hijo viene acá al CAIF desde cuándo? Desde el año pasado en experiencias oportunas y este año tocó primero. Bien, ¿y qué tal la experiencia de este CAIF? ¿Qué te parece el Nido? Muy bueno, la verdad, hermosa la atención y entretenido. Él se queda, disfruta. Acá tenemos a Iker, que viene al CAIF desde que está en la panza. ¿Y ahora tiene Iker? 1 año y 2 meses. Bien, ¿y qué te ha parecido esta inauguración hoy más formal, pero de este centro CAIF? ¿Cómo viene funcionando? Ah, precioso. Es bien como una familia este CAIF, es re lindo. Les proponemos hacer la última pausa, venimos en instantes nada más. Con la baja de impuestos, 35.000 micro y pequeñas empresas aportan menos. Me llamo Fernando Mesano, tengo un taller mecánico y soy de la ciudad de Florida. Estos alivios en la carga tributaria nos permiten mejorar nuestro taller y poder mejorar nuestro servicio. Uruguay baja los impuestos. Ministerio de Economía y Finanzas. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía,
sin brillo, no tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. ¿Querés hacerle un regalito a alguien especial? Escribile a Crédito Amigo y listo el pollo. Si necesitas efectivo, Crédito Amigo te lo da en 3 segundos y sin papeles. Saca tu préstamo por WhatsApp y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. Repasamos algunas informaciones destacadas de este miércoles. Comenzó una nueva audiencia de la denominada Operación Océano, instancia que marca la previa de juicio oral. La investigación, que se inició en 2019 con más de una treintena de investigados, ya tiene 9 condenados, 13 sobreseídos y 11 que irán a juicio oral. Renunció el número 3 del Ministerio de Vivienda y Ordenación